Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer en este 2023. Y como siempre es grato volver a conversar con investigadores, con personas en general que ya han tenido pasos en años anteriores en el programa y que han sido de muy interesante, digamos, lo que hemos compartido, lo que de repente hemos incluso reflexionado en todo lo que viene a ser los temas de los enigmas, de lo forteano, del misterio propiamente, del fenómeno ovni y también, como no, de aquello por lo que todos vamos a pasar independientemente de lo que creamos, que es justamente qué hay más allá de la vida material. Ante todo, primero, el saludo. ¿Qué tal, Carlos Gabriel? Bienvenido en este 2023. Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez en este programa y esta vez, bueno, a principios del 2023, aquí, encantado, muchas gracias por la invitación. Así es, Carlos Gabriel. Digamos, muy aparte del tema que vamos a tratar hoy, digamos, de una manera más extensa, y además de desearte, por supuesto, que estés empezando un muy buen año, quería pues preguntarte de repente, porque tú en realidad tienes interés, investigas y todo, no solamente respecto a la vida después de la muerte y las manifestaciones de estos personajes y también de animales que estarían, como se dice, al otro lado, sino en general te interesa el panorama del misterio, ¿no? Como lo prueba, por ejemplo, tu libro de los 50 lugares mágicos de Galicia y otros donde incluso hay historias referentes a posibles puertas dimensionales o a apariciones fantasmagóricas como la Santa Compañía y por ahí también algún evento ovni. En tu caso, digamos, desde tu punto de vista, ¿qué te deja este 2022 en cuanto a estas temáticas del enigma? ¿Qué podrías resaltar? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando se habla de 2022 y los enigmas? Bueno, los enigmas pues continúan siéndolo, lamentablemente. Digo lamentablemente porque que sea un enigma es algo que me preocupa, ¿no? Es decir, me gustaría que dejara de ser un enigma y que fuese algo que pudiéramos probar y compartir y decir, bueno, esto es así y que sea, que no sea una opinión y que sea digamos, que puedas demostrarlo, ¿no? Pero claro, eso es siempre muy difícil, ¿no? Cualquier manifestación de las que estamos hablando relacionadas con el misterio, con los enigmas de tras la muerte, con el fenómeno ovni, nunca hay una respuesta contundente o casi nunca la hay, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no podemos dar una respuesta contundente. Entonces, eh, te diría que hay una continuidad, ¿no? Que no he detectado así, por lo menos en grandes cambios o grandes avances, ¿no? Eh, en lo personal, sí, porque bueno, empezamos con Miguel Pedrer un podcast, ¿no? Que es Protagonistas de lo Insólito, que está teniendo con solo 6 programas que hemos emitido, está teniendo una gran aceptación en la plataforma iVoox. Y después, bueno, continuamos también con la editorial, que tenemos una editorial que prácticamente está centrada en libros de misterio y tenemos, también está yendo muy bien. Todo esto quiere decir que, bueno, que hay por parte del público en general hay una aceptación y hay un interés por estas temáticas, lo que me parece estupendo, ¿no? No por un nivel comercial, sino porque cuantas más personas podamos interesarnos por estas temáticas, seguramente antes encontraremos esas respuestas que buscamos, ¿no? Así es. Este 2023, por lo que estaba chequeando en las redes, además es un año, digamos, de conmemoración, ¿no? Se cumplirían 100 años de que, bueno, el libro más conocido de Charles Fort, de quien hablábamos en interno, es obviamente el libro de los condenados, ¿no? Que lo encuentras incluso en PDF, en distintas reediciones, pero hubo otro libro que lamentablemente no se encuentra en PDF y que lo venden a precio elevado en algunas de estas librerías virtuales de anticuarios,
que es New Lands, o bueno, algunos lo han traducido como Nuevas Tierras y otros como Nuevos Mundos, y en donde se menciona que Ford ya hablaba de apariciones extrañas en los cielos en 1923 e incluso intentaba darles una explicación que nos suena muy actual, ¿no? No solamente de que pudieran ser, digamos, entidades o presencias de otros, nunca mejor dicho, de otros mundos, ¿no? Extraterrestres, ¿no? Sino que incluso avanzaba la posibilidad de que pudieran ser de otras dimensiones, de otros planos de la existencia, independientemente de cómo conceptuemos este concepto, valga la redundancia, bueno, de que definamos este concepto tan difuso ahora, ¿no? De otras dimensiones, otros planos, que es precisamente lo que 100 años después mucha gente también dice, entre ellos muchos investigadores, y que no sé si es bueno o malo, porque en cierto modo querría decir que estamos tal como empezamos, ¿no? 100 años después, lo cual no es nada alentador, pero por otro lado es muy interesante, ¿no? 100 años de este libro y pues también este 2022 que ha pasado hubo algunos eventos interesantes como la desclasificación de la fotografía del ovni de Calvin y también parece que ciertos gobiernos y en particular el estadounidense andan exteriorizando mucho su interés por esta fenomenología, ¿no? Y todo esto se me hace un tanto extraño, no sé, no me deja Sí. dormir tranquilo. No, mira, yo pienso que bueno, por partes, lo de la desclasificación o de la liberación de esos expedientes y filmaciones que hubo de Estados Unidos y demás, yo creo que los tiros van porque ellos están buscando financiación para una carrera espacial mucho más potente, pero una carrera espacial militar, no estoy hablando de el ideal que tenemos todos de ir a conquistar el espacio, porque hay más allá, también, pero con un punto de vista centrado en los militares, ¿no? Y las diferencias pueden ser muy pocas con lo que ya hubo muchas veces por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recordarás que hubo informes, comisiones gubernamentales, investigaciones oficiales desde toda la vida, ¿no? Y, no, y la verdad que todo ha quedado igual. Es que eso es lo más triste de todo, ¿no? Porque seguimos en la duda, ¿no? Es decir, no hay una respuesta contundente, no hay algo que digas, bueno, esto, eh, los ovnis son esto. Mm, Entre nosotros, ahora que no nos escuchamos, no se escucha nadie. Yo creo que no lo saben ellos tampoco, ¿eh? ¿Qué es lo Sí, sí. qué es lo que son los ovnis, ¿no? Pero este tema sí les sirve como un trampolín para que el gobierno, el Congreso, les dé más financiación para armar el espacio. Yo creo que la guerra del futuro va a ser ahí arriba, o por lo menos así pinta, ¿no? Y, y la excusa de los ovnis, de un enemigo, de que viene alguien y no sabemos quién es, sí, y no decimos qué es tampoco, ni nada, pues es una especie de excusa, me suena mucho a eso, a una excusa como para que digan, bueno, invierte dinero porque aquí está en juego la seguridad de los Estados Unidos Sí. y necesitamos protegernos, ¿no? De quien sea el que venga de ahí de fuera. Ujú. Bueno, no sé, a ver, el tiempo dirá qué es lo que pasa o cómo se interpreta esto, pero yo creo que las cosas van por ahí. Y sobre todo que creo que no saben exactamente qué son los ovnis Ujú. eh, realmente. Sí, ahora que lo que sería interesante y definitivo es que cuando esta gente, estas élites nefastas, quieran quizá llevar también su guerra al espacio y de pronto cuando estén en pleno, desde el espacio les venga como quien diga algo o alguien que les enmiende la plana con todo el mundo mirando y les haga una a lo Star Trek, ¿no? O sea, ahí con su rayo, tractor o no sé qué cosa y todos para abajo y ya nadie puede negar de dónde vino eso, vino del enemigo de acá. No, pues ya, ¿qué vas a decirme si te hacen eso? Claro, Yo no, creo que algo claro, así es puede que si ocurrir. te, no, que si te lo planteas, pues el tema ovni tampoco se muestra contundente, ¿no? Es decir, eh,
no hay una cosa que digas, pues esto no hay duda de que es, no es que quieren, si son extraterrestres no vienen y somos extraterrestres y aquí te lo presentamos y te queda claro. No, es algo ambiguo, ¿no? Es algo, no sé, que nos rompe un poco los esquemas porque no se presenta como Sí. nosotros esperaríamos que se presentase, ¿no? Y entonces, mm, claro, puedes tener una convicción o puedes tener una interpretación en base a los casos, a lo que ha pasado con mucha gente, a la información que tenemos sobre qué son los ovnis, pero una prueba es que no la hay, es que no hay algo contundente que puedas decir, bueno, vienen los extraterrestres y nos presentamos aquí y decimos, mira, somos de tal, venimos de cuál o venimos de dónde. No, es que es todo muy, muy ambiguo, ¿no? Es decir, muy interpretable. No sé. Sí, Y eso, quizá, no sé, sea porque tienen alguna otra psicología, porque provienen de lugares, no lo sé, pero quizá estamos intentando humanizarlos demasiado y creyendo que ellos mm, van a actuar como a nosotros nos da la gana de que actúen, ¿no? Que es, muy preséntate porque quiero posiblemente. resolver el gran enigma de tu existencia. Y ellos Sí, dirán, ¿y a mí qué me importa que tú resuelvas el enigma de mi existencia? O sea, sí, sí. Claro, 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 que ahí está el tema, ¿no? Y entonces, bueno, nos seguimos, pasan las décadas y seguimos igual, ¿no? Antes decía de 1923 hasta ahora, pues mm, seguimos más o menos igual. O sea, hay cosas que se saben, hay casos que podríamos decir, bueno, se sabe lo que era, o no se sabe, pero en general el fenómeno ovni así a lo grande, pues no, seguimos igual, seguimos planteando hipótesis, seguimos especulando, pero no tenemos la prueba definitiva, ¿no? O sea, no sé, por ahí ese así es. contacto que se decía en los años 70 de que iba a venir y que ya está y se iba a resolver todo, pues no ha venido, me han pasado 50 años y no ha llegado. No sé, de momento, por lo menos, no sé, Así por ahí es. mañana, pues esta Quién misma sabe. tarde. Más bien, no voy a ocultar que, como esto, para quienes lo escuchen en la radio, nosotros lo estamos grabando viéndonos a través de una plataforma virtual. No voy a ocultar que mis ojos se desvían hacia tu biblioteca. Veo entre todos los libros uno de una tonalidad azulina, que la parte de abajo es negra. No sé por qué ese libro me resulta extrañamente conocido. Y no sé si se puede saber qué libro es. Correcto, correcto. Es Ese, un libro en inglés, ajá, no sé, me parece que antes lo he es, visto. es de David Fontana, Is There an Afterlife, es un auténtico manual sobre las apariciones y manifestaciones de la vida después de la muerte, que me regaló él, me lo regaló David, y lo tengo aquí con mucho cariño. David falleció hace unos años, era catedrático de psicología en Cardiff, en Reino Unido, y todo Ujú. un especialista en esta temática, ¿no? De hecho, fue presidente de la Society for Psychical Research de Londres, ¿no? La asociación de investigación psíquica más antigua que hay en el mundo, de 1886, Wow. fundada en Sí, 1886. esos tiempos en los que estaba tan en boga los distintos tipos de espiritualismo, la Sí, mediunidad y todo ello, y exactamente. que de ahí incluso surgieron corrientes que hasta ahora tienen cierta presencia, ¿no? Y incluso hasta, es feo decir la palabra, pero sectas o grupos religiosos directamente, ¿no? Emanados de esa gran Sí, efusión. Algo, a mí me da la impresión que algo ocurrió en el panorama espiritual y es simplemente una elucubración mía en los finales del siglo XIX, que hubo toda esta como que, no sé si era solamente una ansia del ser humano por contactar con los que ya desencarnaron, o si también del otro lado había muchas ganas o muchos medios, nunca mejor dicho, para intentar contactar con los que nos quedamos todavía aquí en el plano de los encarnados, ¿no? Pero es una sí, época muy concreta y muy curiosa. sí. Bueno, porque, bueno, esta sociedad de la que estamos hablando nació en un momento de auge del espiritismo, ¿no? Espiritismo, el espiritualismo, o sea, que luego hubo esas
dos corrientes, grandes corrientes, ¿no? Que todavía siguen hoy en día. Pero bueno, digamos, por decirlo genéricamente, el espiritismo estaba en todas partes, es decir, estaba en la sociedad, estaba en los medios de comunicación, estaba en todas partes. Y en ese momento, pues la Society for Psychical Research nace como, digamos, una alternativa, no alternativa, pero sí una asociación formada incluso por premios Nobel, que quería investigar estos fenómenos, pero desde otra perspectiva, de una perspectiva más basada en la ciencia, ¿no? Y bueno, fue una época dorada, ¿no? Todo el final del siglo XIX, principios del XX, en todo este tipo de investigaciones, en la investigación de estos fenómenos, ¿no? Con los medios que había, obviamente, y con las posibilidades que había, pero se hicieron trabajos muy, muy buenos. Incluso, no voy a decir a favor y en contra, porque estaría diciéndolo mal, ¿no? Pero, digamos, trabajos que se hicieron en la línea de la existencia de una vida después de la muerte y otros que pues daban otras explicaciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, las correspondencias cruzadas de Charles Richet y otras muchas que se hicieron en aquella época que son, vamos, trabajos súper interesantes y que hoy en día, más de 100 años después, pues son totalmente desconocidos, ¿no? Muy poco conocidos por ahí. Pero Sí, bueno, que fue la época dorada de estos temas. ¿y cómo es que esa época se apaga? O sea, en un periodo de tiempo relativamente rápido, fugaz, o sea, pasar de toda esta difusión, como tú lo has dicho de la manera más exacta, que es que ya estaba integrado en la sociedad occidental. O sea, no era como, quizá incluso hemos involucionado en ese sentido, en vez de evolucionar, porque ahora más bien es cuando las personas son más escépticas, lo toman como una cuestión que miras de reojo, pero en ese tiempo ya estaba integrado. ¿Cómo es que se pasa de eso a que de repente vaya un poquito replegándose quizá este tipo de actividades y de investigaciones? Sí, bueno, eso supongo que también irá mucho por países, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, pues sigue estando muy viva todas estas cosas, ¿no? Digamos, el espiritualismo allí es, de hecho, te puedes casar, ¿no? A través del espiritualismo, ¿no? O sea, que está reconocido legalmente. Pues en otros países, pues las guerras mundiales, yo creo que apagaron mucho esto, fueron, fueron muy, no sé, replegaron a un segundo plano y bueno, en países de la órbita católica, ¿no? Es decir, países donde el catolicismo es mayoría, pues el espiritismo quedó muy replegado cuando no se contradicen, incluso Se el complementa. espiritismo, el de Allan Kardec, es un espiritismo cristiano, ¿no? Es decir, que es, digamos, un espiritismo que integra la figura de Jesús y todo, vamos, y buenas partes de los dogmas religiosos del cristianismo, con una visión obviamente totalmente diferente y nueva, ¿no? Pero que no debería haber desaparecido, pero sí es verdad que aquellos que hace, no sé, 100 años o así, fueron, digamos, pues una religión, iba a decir, una doctrina, un conjunto de creencias que impactaron mucho en la sociedad, después fueron apagándose con el paso del tiempo. O sea, yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue digamos, un reset para muchas de estas creencias, ¿no? Y sí, sobreviven y están presentes todavía, pero con mucha menos intensidad, ¿no? Y después algo que decías al principio, en esta época de materialismo, ¿no? En la que todo es materialismo, que no hay nada más que materialismo, y todo se ve desde ese punto de vista, pues claro, este tipo de creencias o de puntos de vista por ahí no tienen tanta fuerza como lo tenían antes, ¿no? Uh-huh. A mí me llama la atención cuando hacen esas encuestas. Bueno, las podemos poner en duda, pero quiero pensar que algo marcan, ¿no? Que por ejemplo en determinados países nominalmente de tradición cristiana o mayoritariamente cristianos, pero de pronto el entrevistador, investigador hace otras preguntas más profundas en la encuesta, como ¿usted está
totalmente convencido de la existencia de un Dios? Usted está totalmente convencido de la existencia, ya, no hablemos de Dios, de una fuerza vital, y de ahí viene la siguiente. ¿Usted está convencido de que existe vida después de la muerte o de que existen apariciones de fantasmas, de fallecidos? Y es curioso porque hay muchas personas, de repente, porque ahora tiene muy mala prensa, sobre todo en el mundo occidental y más concretamente en Europa occidental, te dicen, no, yo no estoy muy convencido de Dios o directamente yo no creo en Dios. Pero el porcentaje en algunos países de quienes sí creen que existe un mundo espiritual o sí creen que existe vida tras la muerte es más elevado. O sea, hay gente que continúa creyendo que esto no es el fin, quizá como una esperanza o porque genuinamente han experimentado algo, que incluso es superior y hasta pareciera contradictorio con la idea de que no existe el gran espíritu, o sea, Dios, ¿no? Pero, o sea, sí se mantiene una creencia. De hecho, en Inglaterra mucha gente cree plenamente en la existencia de aparecidos, fantasmas, casas embrujadas, castillos encantados. Es genuinamente extendido. Es que allí forma parte de la cultura, ¿no? Todo esto. Y después es que esa idea de digamos, una espiritualidad sin Dios, que es muy propia del budismo, ¿no? De la religión budista, pues también ha calado en la sociedad y se ha transformado, ¿no? Obviamente se ha occidentalizado, porque bueno, cuando en los años 70, el año pasado sobre todo, entró muchísimo en todas estas filosofías y religiones orientales, pues se hicieron remezclas aquí y se adaptaron a la sociedad de todo. Y entonces esa idea de la espiritualidad sin Dios también está presente como icono el budismo, ¿no? El budismo como religión que no tiene un Dios y que que tiene una espiritualidad y muy concreta, y a partir de ahí pues también esas ideas calaron mucho, creo, en la sociedad, ¿no? Ujú. Así es. Ahora, aunque este tema es muy interesante, pasaríamos al que más o menos estábamos ya previendo desde el inicio, que es quiénes sobreviven tras la muerte. No solamente las personas, sino que también hay casos de apariciones de otros seres. Te diré que a mí lo que más me interesa, por curioso, por extraño, por singular y por inesperado, no es tanto cuando se habla de apariciones de animales tras la muerte, sino que incluso, tú lo comentabas, y quizá hagamos más énfasis en esto, eh, pues que hay gente que asegura que en ese otro lado, ese otro mundo, incluso sobreviven las plantas o los animales que no necesariamente les atribuimos una conciencia tan avanzada como puede ser quizá un insecto, como puede ser un animal del campo. Entonces prácticamente es como que todos uno a uno vamos desencarnando y reencarnamos en el sentido no orientalista, sino en el sentido de volver a existir en otra realidad, pero tal cual, Mm. todos juntos allá, es simplemente una puerta, un paso a la muerte, ¿no? Sí, además, y esto está muy presente en el espiritualismo, esa gran corriente, ¿no? Espiritista, o por llamarla de alguna manera, ¿no? La que nace de las hermanas Fox en los años, a mediados de los años del siglo XIX, y que se instala sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, después pasa al norte de Europa. Esa idea de que tras la muerte lo que ocurre es, digamos, como si fuera, hoy lo interpretaríamos como un salto dimensional, ¿no? Así Es es. decir, como en otro mundo también físico, eh, también, pero de una materia mucho más leve, y que sería un escalón más hacia una evolución, así de pasarte a mundos siguientes cada vez más evolucionados. Y ahí, en ese trayecto, en ese salto, pues entran todos, ¿no? O sea, entran las plantas, entran los animales, entramos nosotros, obviamente nosotros como animales, que no dejamos de ser animales, ¿no? Una versión animal, ¿no? Que somos, pertenecemos al reino animal, ¿no? Y bueno, esa idea de que las propias plantas están en esa cadena, digamos, de evolución, en esos saltos evolutivos consecutivos, pues está muy presente en esa idea, ¿no? Y eso también está en la transcomunicación instrumental, que es algo que yo me he metido muchísimo en los últimos 20 30 años,
y que también esa misma filosofía está presente en este tipo de idea, ¿no? De que todos los seres vivos, digamos, están sometidos a esta evolución, ¿no? Hablando ya de transcomunicación instrumental y entrando también más hacia ese tema. Ok, tú comentaste en una anterior ocasión en el programa que habían personas que a través de esto, que vendría siendo los intentos, a veces muy concretos, de intentar, digamos, establecer algún nexo mediante las palabras, etcétera, utilizando medios electrónicos con ese otro lado, resulta que quien aparentemente le respondía del otro lado no era un ser humano desencarnado, sino un animal fallecido, pero como si tuviera una voz casi casi electrónica, como si tuvieran que proveerle de una voz para que canalice, ya que no tienen nuestro órgano de fonación, ¿no? Pero Sí. también han habido casos en los que ha ocurrido esto con, sé que va a sonar raro, pero con plantas, o sea, ¿ha habido evidencia de plantas en ese otro lado? Sí, hay algún caso en el que se presentan como plantas, porque bueno, tengamos un primero, aclaremos, porque en general suele muy raro esto Sí, que estamos hablando, ¿no? por eso dudé, por Que, eso dudé. claro, que digamos que en la transcomunicación, por las informaciones que hay, se considera que es el pensamiento el que se transforma o el que produce esa voz, no es que es un aparato de fonación, ¿no? Entonces, las plantas no tienen un aparato de fonación, los animales sí, o algunos animales, pero las plantas no lo tienen, pero que todos los seres vivos, digamos, estarían provistos de un pensamiento, de una conciencia, que es la que produce ese registro en forma de psicofonía o en forma de una voz electrónica, ¿no? En aparatos electrónicos. Hay muy pocas que yo conozca, hay dos o tres, eh, pero sí que hay este tipo de manifestaciones. Sí, a mí me resulta muy curioso que, bueno, tú y yo hemos vivido ese tránsito, ese cambio de manera de conceptuar a los animales y a las plantas. Al menos aquí en Perú fue más retrasado que en Europa, en Hispanoamérica en general, ¿no? Y en general en muchas otras partes del mundo. El empezar a, digamos, establecer leyes de protección hacia los animales o incluso leyes de protección hacia la flora en general, hacia, digamos, el medio ambiente, ¿no? Que está tan en boga ahora eso, Ujú. pero también se tradujo pues en un pensamiento más que a algunos no les gusta, quizá un poquito humanizante en el buen sentido, no en el sentido ya un poco más incluso aberrado, sino más humanizante hacia los animales y hacia las plantas. Y entonces había gente que empezaba a contar cosas como que le ponían música a su planta, que supuestamente, desde el punto de vista clásico, incluso que hasta ahora se maneja en la mayor parte de la botánica, etcétera, pues simplemente pues son como un tronquito que le echas agua y mecánicamente crece, crece por los elementos y no hay más, ¿no? Entonces, pero había gente que decía, oye, yo le hablo bonito, le echo agua con mimo y es como que crece. Y yo una vez hice no un experimento, sino fue algo que me nació de corazón porque en mi casa afuera apareció una planta que yo no conocía, que resultó ser un tabaco silvestre que nadie sabe cómo creció ahí. Pero era raro porque incluso lo llegué a conversar con una persona de mi familia, yo le agarré cariño a la planta. Y mientras yo estaba ahí en mi ciudad, pues le echaba agua y todo el tema, y empezó a crecer en tiempo récord. Una mañana, yo recuerdo, para que veas la tasa de crecimiento que desarrolló, yo despierto y veo algo que se mueve a través de mi ventana, que está en un segundo nivel, en un segundo piso, y era que la planta había llegado al segundo piso, creciendo, ¿no? Y entonces yo me quedé así, ¿qué está pasando acá? Pero decían que cuando yo me iba, por más que le echaran agua y todo, la planta empezaba como a entristecerse, entre comillas, a desfallecer, secarse, hasta Ujú. que yo volviera a llegar nuevamente. O sea, era como cuando un animal, como cuando un gato, un perro, tú lo dejas mucho tiempo, se entristece y cuando llega se activa, ¿no? Entonces, Sí. son Me has cosas. comentado un montón de cosas, ¿no? Y hay toda esta idea de que a las plantas hay que ponerles buena música y hay que tratarlas bien. Nació en los años 70, ¿no? Con una historia de Clive Baxter,
que pues hizo un experimento casual, conectándole un detector de mentiras a una planta y amenazándola, ¿no? Amenazándola con destruirla. Y veía que tenía un comportamiento raro y a partir de ahí comenzó a hacer una serie de experimentos donde eh, llegó a la conclusión de que las plantas tenían eh, eh, una percepción, digamos, primaria. Él le llamaba así, una percepción primaria, ¿no? Una capacidad de percibir que compartía con todos los seres vivos, ¿no? Y entonces él planteaba de que favorecía, de que le pusieras música, de que le hablaras bien, de que la trataras bien, y que era capaz de incluso percibir otras historias o una intención. Bueno, llegó mucho más lejos de lo que bueno, normalmente está concebido. Pero sin embargo, mira que podría aquellas cosas quedar bueno, en que eran pues unos experimentos que, por cierto, yo lo hice muy rudimentariamente hace muchos años, hace como 20 años. Hice una serie de experimentos con plantas en ese sentido. No llegué a los mismos resultados que él, en eso de que adelantaba a las intenciones. No, yo no lo conseguí. Hay otras cosas en que sí, que tenían un comportamiento extraño, que bien, y tal como los había hecho él. Bueno, eh, con esto quiere decirte que muchos años después, leyendo un libro de lo que se llama eh, neurología no es, pero es algo parecido, en neurología vegetal o algo así, no estoy seguro. Pero bueno, hay toda una rama de la ciencia que investiga este tipo de cosas en los vegetales, si realmente tienen un sistema nervioso y cómo funcionan en todo caso. Y sí, llegaron a la conclusión de que la música le favorece el crecimiento. Y esto lo hicieron con un experimento en unos viñedos en Italia, donde lograron que creciera mucho más por el sonido, ¿no? Pero no era por la música, no es que, como se decía muchas veces, no, porque el heavy no les gusta, le gusta la música clásica, ¿no? No, era unas determinadas frecuencias de sonido las que le favorecían para el crecimiento, ¿no? Esto está, ya digo, es un experimento nada sospechoso, ¿no? Es decir, un experimento hecho en base a gente que investiga la neurología de las plantas, ¿no? Ujú. Y el tema es qué cosas puede depararnos las investigaciones futuras. Por ahí muchas cosas más, ¿no? Por ahí las plantas son algo más que, como tú decías, ¿no? Una especie de máquinas vivientes que crecen automáticamente, ¿no? Y que por ahí hay algo más, seguramente hay algo mucho más que eso, ¿no? Las plantas llevan muchos más años que nosotros los animales en este mundo, ¿no? Y están mucho mejor adaptadas en muchos sentidos a este planeta, ¿no? Entonces, pues seguramente quedan muchísimas cosas por descubrir en cuanto a la inteligencia de las plantas, ¿no? Ujú. O también esto que se viene hablando desde hace algún tiempo, esta parte de el tema de los hongos. Bueno, los hongos, todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, pero ya se sabe que no son plantas propiamente, son el reino fungi, están aparte. Antes sí, hasta cuando yo era niño en los 90, sí te enseñaban que eran algún tipo de plantas parasitarias, pero son muy sorprendentes, ¿no? Son como que los grandes despreciados cuando tú ves un hongo, a menos que sean los comestibles, generalmente te molestas y lo botas, lo cortas y para afuera, ¿no? Pero ¿Sí? y obviamente cuando te aparecen en el cuerpo ya ese es un mal indicador, pero ese es otro tema. O Ah. sea, lo que me refiero es que digamos que son quizá por esa repulsión que muchas veces causan como los grandes despreciados. Siempre vemos todo desde nuestro prisma de lo que valoramos como Yeah. bueno o malo, o lo que sirve y lo que molesta. Entonces, que habían descubierto que no recuerdo ahorita el nombre, pero lo que equivaldría a la raíz de una planta, que tiene otro nombre en los hongos, ¿no? En estos hongos Sí. tipo Z, el hongo típico, ¿no? Tipo Ujú. champiñón, que de pronto se extendían bajo tierra
y establecían algún tipo como de nexo con plantas, y era como una red neuronal, era una auténtica red de impulsos eléctricos, de impulsos de distintos tipos, que prácticamente era como si influyeran en las plantas de alrededor y en otros hongos. Incluso se dice que el ser vivo más grande del mundo no es la ballena azul, sino un hongo enorme que creo que está en los Estados Unidos y que está totalmente ligado bajo tierra por este tipo de conexiones que si tú las ves y lo comparas con unas neuronas, pues con sus sinapsis, axones y todo, pues definitivamente es muy parecido, y entonces uno Sí, dice, existe una conciencia, digamos ya no vegetal, sino una conciencia común en la naturaleza, un nivel más macro. Ya eso hace que te explote la cabeza de pensar sus implicancias, ya, ¿no? ya. No, Sí, no, sí. sin duda. Y hay investigaciones modernas muy, muy buenas en relación con eso que estás hablando, ¿no? Porque antes tendemos a separar las cosas y a clasificarlas como si fueran cosas separadas, ¿no? Y por ahí estos hechos naturales, ¿no? De la naturaleza, los hongos estos con los tentáculos que unen plantas de la de otras especies, pero que a la vez las conectan, ¿no? Para plantas, digamos que tienen una sensibilidad, tienen hasta 15 sentidos, ¿no? Diferentes, eh, y son capaces de interactuar a su modo, a sus necesidades, pero a interactuar entre ellas, de generar taninos cuando alguien las está comiendo, cuando algún animal las está comiendo para causar desagrado, o incluso para matarlo, ¿no? Para que no las ataquen. En fin, que las plantas tienen muchísimos recursos que hasta hace unas décadas no eran totalmente desconocidos, pero que hoy en día se sabe que tienen, ¿no? Y que es un mundo fascinante, desde luego, ¿no? Con unas implicaciones mucho más grandes, ¿no? Entonces, bueno, cuando comamos una lechuga, pues tenemos que pensarnos Sí, es un lo que poco. alguien reflexionaba, lo que alguien reflexionaba en una de estas publicaciones, medio en broma, medio en serio, ¿no? Diciendo, ahora que vamos a comer piedras, barro, pero el barro tiene Sí, microorganismos, no sabemos si la piedra a lo mejor también es parte de un macroespíritu universal y tiene ya, conciencia. Entonces uno ya no sabe si alimentarse del prana en caso este exista, ¿no? O empezar a creer en el éter y que el éter te va a nutrir. Pero son cosas, pues, que, bueno, no es que haya que pensarlas tanto, pero la realidad es la que es. Y evidencias de está una claro. conciencia en animales e incluso algún tipo de conciencia más básica o primaria, como decía aquel investigador en las plantas, las hay, ¿no? Que no sean estudios muy populares o muy aceptados por la ortodoxia científica, no quiere decir que no exista. Y lo bueno es que ahora se están Ujú. difundiendo más gracias a la internet y los medios. Así es. Pero, Carlos Gabriel, empecemos también, bueno, empecemos, ya vamos medio, más de media hora. Me refiero a que tratemos ahora sí un poco más el tema, que no lo voy a ocultar, viene a raíz de un hecho, como te dije, personal, del fallecimiento, y quizá también este programa sea un poco así como que homenaje a una gata que me acompañó poco tiempo, menos de 2 años, que se llamaba Naranjita, que ya tuvo problemas de nacimiento en cuanto a su salud, pasó por una operación a su corta edad y bueno, falleció días antes de la Navidad. Entonces hubo una serie de situaciones curiosas, casi premonitorias en sueños, entendiendo que yo vivo en otra ciudad, algún tipo de, llamémosle, manifestaciones raras, a nivel, no sé si psíquico o de otro tipo, que nos hablan pues de lo que también muchos mencionan cuando va a fallecer un ser humano o un ser humano se encuentra en peligro, ¿no? Que es como de pronto creen recibir un mensaje telepático o algún tipo de manifestación, que he escuchado la voz del tío o he escuchado, estamos hablando de personas totalmente sanas mentalmente, no de otro tipo de cosas, o he sentido el aroma del perfume de mi tía y de ahí descubren que la tía o el tío estaban en un peligro mortal o estaban falleciendo y requerían una despedida. En el caso de los animales a veces esto ocurre. He de confesar que nunca antes me había pasado, pero sí hubo cosas que yo, sin saberlo, ya estaba llegando a Lima pensando que algo malo podía haber pasado, y lo confirmé desgraciadamente a mi entrada a la casa, ¿no? Pero
vamos a que esto también me motiva a hablar de ello un poco más, ¿no? De las formas que podrían tener los animales con aquellas personas con las que han desarrollado un lazo muy fuerte o con otros animales, de establecer un contacto desde ese otro lado, ¿no? Sé que hemos tratado el tema antes de una manera quizá no tan extensa, pero me gustaría que pudieras darnos algunos alcances sobre estas evidencias, formas, modos. Sí, bueno, hay diferentes manifestaciones de que cuando con Miguel Pedrero hicimos Nos vemos en el cielo, pues en realidad sirvió de base o de sustrato para todo lo que contamos en ese libro, una serie de testimonios, unos 40 testimonios de personas que habían tenido experiencias relacionadas con esas premoniciones o manifestaciones después de fallecido de sus mascotas, de sus animales de compañía. Y lo que planteamos es que todas este tipo de manifestaciones son las mismas o tienen las mismas características que otras que mucha gente ha sentido con sus seres queridos, es decir, con otros humanos, ¿no? Y que bien pueden ser llamadas, pueden ser sonidos, pueden ser en algunos casos luces, en otros casos pueden ser una aparición concreta directamente, en otros casos son los sueños, el vehículo por el que estas manifestaciones se expresan, y que en todos casos yo les llamo señales, ¿no? Porque son marcas, son situaciones, experiencias que te relacionan o que te advierten de que hay esa persona que tú quieres, sea un animal o sea un ser humano, pues está o bien a punto de fallecer o ha fallecido, o como si fuera una especie de, en muchos casos, un último adiós, ¿no? Que viene una señal de que te está diciendo, mira, me tengo que ir, ¿no? Que me estoy muriendo o lo que fuera, ¿no? Y, y la tesis que planteamos en ese libro es que, bueno, no hay grandes diferencias entre esas manifestaciones cuando se tratan de humanos y humanos, ¿no? O sea, entre personas o de personas y animales, es decir, esa naturaleza nuestra que tenemos, que es tan parecida a lo de los animales en muchos sentidos, pues también se manifiesta en este tipo de señales o de premoniciones o de manifestaciones, ¿no? De cuando una persona vaya a fallecer. Y siempre, o prácticamente siempre, hay ese vínculo emocional, ¿no? Que lo puedes tener con una persona, puedes tener con un animal, ¿no? El vínculo de cariño, el vínculo emocional es lo que normalmente propicia este tipo de cosas, ¿no? Bueno, de que te ocurran, pues, estas premoniciones, estas señales, estas manifestaciones, ¿no? Mm, Básicamente es eso. Contra las ideas que en parte promovían las grandes religiones monoteístas que dominan Occidente, y parte Oriente, que el hombre es el ser humano, digamos, es la cúspide de todas las cosas, ¿no? Es una visión antropocéntrica totalmente. En este tipo de manifestaciones, pues no parece seguir esa marca, ¿no? Es decir, ponemos a los animales, incluso a las plantas, en otra medida, pero en la misma actitud. No digo los animales porque nosotros pertenecemos al reino animal, ¿no? Es decir, somos animales sin ningún sentido peyorativo, por favor, vamos, somos animales en toda regla, ¿no? Y a mucha honra, ¿no? Yo lo digo siempre, vamos. Eh, eh, y entonces, bueno, este tipo de manifestaciones también se expresan, se manifiestan entre animales y seres humanos, especialmente cuando hay, insisto, ese vínculo afectivo, ¿no? Entre los dos seres, ¿no? La persona y el animal. Sí, justamente quería hacer énfasis en esa última parte. Pareciera como si los seres humanos, así como los animales, los otros animales, como quieras llamarlos, que tenemos como mascotas o como algún tipo de, digamos, ser querido, eh,
nos ayudan a evolucionar como seres, ¿no? Nos ayudan de repente a descubrir aspectos de nuestra vida como la solidaridad, la protección del desvalido, etcétera. Nosotros también los ayudamos a ellos a evolucionar de alguna manera porque nos están observando. O sea, uno nunca o sea, cualquier persona que haya tenido un perro, un gato, incluso un ave, se da cuenta perfectamente que conviven en la misma casa y lo que tú estás haciendo te está viendo y no te lo está viendo de una manera, digamos, como si fuera una mente vacía que lo hace simplemente casi por un acto automático, sino que a veces comprenden, sienten curiosidad, y en cierto modo aprenden probablemente de nosotros. Y entre las cosas que mejor aprenden, porque quizás sean las más sencillas desde el punto de vista que son más nuestras, sean nuestras emociones, el amor, el afecto, la protección, el sentimiento de ayuda que se ha visto en tantos casos de perros, incluso de gatos hacia personas, el agradecimiento. Entonces, es entendible, bueno, que quizá por esta, digamos, este efecto, no sé si hablar de evolución psíquica que causamos en los animales más cercanos, pues después también tengan una mayor respuesta en apariciones post-mortem. Pero a mí me da mucho que pensar esos casos que incluso han pasado al folclore popular, no sé, de caballos fantasma, perros fantasma que anuncian desgracias y que aparecen como perros salvajes, lobos, aves inclusive, que parecen no provenir de ninguna parte, al menos de ningún plano físico, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar que quizá no tan abundantes como los otros, pero los animales de la naturaleza libre, vamos a llamarle así, también de algún modo tienen esas presencias, por la razón que fuera, ¿no? Incluso a veces presencias útiles al ser humano, sin querer ser tan antropocéntrico, pero con los famosos anunciadores de que va a haber algo negativo, o en fin, ¿no? Sí, Y, sí, sí, sí. Bueno, hay muchas manifestaciones, ¿no? De la, digamos, de la naturaleza salvaje, de animales, llamarles salvajes o silvestres, como quieramos llamarlo, ¿no? Que no son domésticos, me refiero. Y aún no habiendo un vínculo emocional, hay algunas percepciones de las que nosotros nos hemos aprovechado, ¿no? Es decir, por ejemplo, hemos interpretado con acierto o sin acierto algunas actitudes de los animales para predecir, por ejemplo, terremotos eh, o predecir desgracias, que también las hay. Hemos incorporado en nuestro cúmulo de creencias un papel a los animales, ¿no? Que si bien la religión, digamos, las religiones monoteístas no lo tienen habitualmente, pero que en muchas otras religiones sí hay ese vínculo con los animales. De hecho, hay creencias populares, por ejemplo, nombradas en los perros que anuncian la muerte. En Inglaterra los hay, es una tradición que está muy viva, incluso hoy en día. Que bueno, que incluso en la naturaleza que no es, digamos, en la que no hay ese vínculo emocional, también ocurren este tipo de cosas, ¿no? De situaciones en las que, bueno, hay personas salvadas por animales salvajes, ¿no? Que los han salvado sin ningún vínculo emocional, ¿no? Pero que han sido salvados. Nosotros entrevistamos en Protagonistas de lo Insólito a un hombre que él decía haber encontrado un perro en la selva que lo guió hasta un campamento, pero el perro no era un perro, era un puma. O sea, que no, que de hecho cuando llegó al campamento todo el mundo salió corriendo porque venía con un puma, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones que no son tan frecuentes como las de nuestros animales domésticos, pero que también en la naturaleza salvaje hay esta relación con los humanos y este tipo de manifestaciones extrañas, ¿no? quizá allá en Galicia, donde tú vives desde hace tantos años, o en España en general, recuerdes algún caso de estos, quizá en las tradiciones inclusive, más que en los testimonios, o también en estos de presencia de animales fantasmales o cosas que la gente toma como tales,
con algún significado, incluso rayando en lo folclórico, pero que nosotros sabemos que detrás de eso puede subyacer una realidad, ¿no? O algo relacionado que recuerdes. Sí, por ejemplo, en Galicia, sabes que aquí llega el Camino de Santiago, que es un camino europeo, ¿no? De peregrinación, que, bueno, durante las últimas décadas, pues tuvo un empuje, un nuevo empuje, ¿no? Y se rescataron muchas cosas relacionadas con el Camino de Santiago, y de hecho se rescató un personaje, digamos, una especie de animal imposible, de estos animales casi mitológicos, al que se le hizo una estatua en Dumbría, que es el Baxter, que es un animal que está relatado en las crónicas medievales, y que hace referencia a un animal que se presentaba a los peregrinos, ¿no? Eh, pues mira, lo primero que me vino a la cabeza cuando nombrabas esto, ¿no? Pero si los animales están muy presentes en todo el folclore de toda bueno, ya si hablamos de seres que no son ni animales, ni pues también hay mucho, ¿no? En Galicia tenemos una especie de perro gigante que es el urco, ¿no? Algo así, que está en la mitología gallega, pero yo me he encontrado alguna persona que dice haberlo visto, o cree haberlo visto, ¿no? Ujú. Y Y el es un Baxter del... personaje, Ajá. sí. Sí, continúa. Ahí te pregunto. Sobre el El urco. Baxter es como una especie de bestia de que me da una especie Lobo gigantesco de humanoide, una cosa lobo, o así. sí, lobo felino, sí, entre lobo y felino, ¿no? Ujú. Muy, muy grande, ¿no? Y que se presentó, hay unas crónicas donde dicen haberlo visto, ¿no? Donde se los había presentado. Y luego, como decía, hay animales mitológicos hay, yo creo que en todas las culturas, ¿no? Eh, Nos lleva a lo más, digamos, a lo más profundo, más allá de todas las historias culturales que hayan podido llegar, ¿no? Las grandes religiones o lo que queramos. Estas ideas vienen quizá en muchos sentidos de mucho más atrás, ¿no? De aquellas creencias casi, eh, pues, primigenias, ¿no? Las creencias más básicas de la historia de la humanidad, ¿no? Que estamos siempre inmersos en la naturaleza, ¿no? Aún no ahora que estamos a veces tan alejados, ¿no? Sí, me ha llamado la atención y disculpa que te interrumpiese por mi curiosidad, Sí, pero mencionaste al urco como un perro gigante y mencionaste que había algún caso de alguien que afirmaba haberlo visto. O sea, cuando el misterio sale de la tradición, del folclore, del mito y se transforma en una realidad concreta. ¿Cómo fue más o menos esto, si ujú. lo recuerdas? ¿En qué Sí, circunstancia? esto fue en el sur de Galicia, en un lugar que se llama el Rosal en castellano, ¿no? Está muy cerca de la frontera con Portugal, ¿no? Está en el sur de Galicia, muy cerca del río Miño, que es la frontera natural con Portugal. Pues esta mujer, esto fue en los años 60, 50, 60, entró a su casa y vio este ser dentro de su casa, ¿no? Yo no sé, no sabía lo que era, pero luego mi padre me dijo por la descripción de que eso era el urco, ¿no? Pero era un perro con los ojos, con dientes muy grandes, exageradamente grandes, muy grande de tamaño y con los ojos enrojecidos, ¿no? Es una imagen muy arquetípica, ¿no? Sí. De un animal que digas, bueno, es un animal salvaje, ¿no? Y, y que de pronto, dice, se fumó, que no es que se fuera ni que desapareció simplemente, ¿no? Como si se fumara, ¿no? Estaba arriba de una mesa. Y son los detalles que tampoco recordaba mucho más, ¿no? Claro, hay gente digamos, estas cosas que están en el folclore se materializan a veces, eso es una gran pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos. Y si se materializan, ¿hasta qué punto es algo material o es simplemente una visión, ¿no? Una Ujú. visión con una carga subjetiva o una alucinación, por llamarlo de alguna manera. Claro, eso cuando solo tienes un testimonio, pues no puedes saberlo, claro. No,
Claro, ahí ya incluso rozamos otros ámbitos del misterio, pero tenemos que entender que pues el misterio no son compartimentos estancos, sino que hay una interrelación cada vez que incluso lo vuelve más enigmático, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes hablan de los pensamientos que se concretan, ¿no? Hay quien incluso lo lleva hasta el tema de las tulpas y todo eso, que a veces uno tiene tanta potencia en sus pensamientos, sobre todo en determinados momentos de la vida, que logras, digamos, hacer que quizá, ¿no? Incluso por la mentalidad colectiva, que puede creer en un urco, o puede creer en un chupacabras, o puede creer en algún tipo de entidad anómala, de pronto lo ven. Por ejemplo, en Inglaterra, dicen por qué en Inglaterra es donde han aparecido más casos de los famosos alien big cats o estas panteras fantasma, porque en esas áreas justamente la gente cree mucho que eso existe, o el monstruo del lago Ness. Bueno, en Inverness, en toda esa zona, todos hablan de ello, y es como que la mente, cuando se une a otras mentes, pues hiciera casi, no sé si una proyección holográfica, porque algunos dicen que tan holográfica no, que lo ven, que deja huellas, que mata ganado, que daña personas, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¿cuál es el límite entre lo que causa el supuesto poder de la mente colectiva, lo que vendría siendo un ser incluso criptozoológico, porque ya llegamos a la criptozoología, o qué es una aparición de un ser de otra dimensión, o como hablábamos al inicio, ¿no? Una aparición post-mortem de algún animal incluso ya desaparecido. O sea, y es ahí cuando tú te rompes la cabeza, te sirves tu cafecito y dices, creo que es momento de descansar por hoy, porque ya es increíble cómo se interrelaciona todo esto. Justamente como poníamos el ejemplo de los hongos, como una red neuronal, que tú no sabes a dónde va a parar todo ello. Sí. Pues mira, a finales de los 90, cuando fue aquella oleada de las panteras fantasma que había en Inglaterra, pues yo recuerdo que colaboraba con un programa de radio en la Radio Autonómica de Galicia y, y más de una vez llamó gente diciendo que habían visto en un lugar que esté extrema de Galicia con la provincia de León, ¿no? Que es un poco, digamos, un poco más hacia el este, que habían visto estos grandes felinos, ya no llamaban panteras, pero que eran como gatos enormes, ¿no? Que incluso habían dejado huella en algún campo, ¿no? Y recuerdo que Marcelino Requejo, por ejemplo, un investigador de aquí, había recogido algún caso de pantera, ¿no? De avistamiento de panteras aquí en Galicia, cosa que no hay, yo creo que ni en zoológicos, panteras allí, ¿no? O sea, vamos, pero coincidió con esa época en la que se volvió a hablar en el Reino Unido de este tipo de manifestaciones de grandes felinos, ¿no? Así Digo, es, sí, como resulta bastante interesante. Con Marcelino Requejo recuerdo que hablé hace ya buen tiempo sobre uno de sus libros en los que abarcaba justamente aquellos casos límite, ¿no? Aquellos casos más allá de lo sobrenatural, si no me equivoco se llamaba. más allá de lo sobrenatural, sí. Sí, que decía, estos son los casos malditos dentro de lo maldito, el auténtico libro de los condenados, ¿no? O sea, que no lo puedes encajar ni como paranormal, ni ovni, lo que hablaba de los compartimentos estancos, ni criptozoológico, ni espiritual. Entonces, la gente, incluso hasta los propios investigadores o difusores, lo que sea de los temas de misterio, dicen, pues esto no sé cómo, qué membrete ponerle, qué etiqueta, así que lo desecho, lo pongo en el cajón de la abuela, en el baúl del abuelo, porque no sé qué decir. O sea, pero hay que rescatarlos porque son parte también de este mundo, Sí, ¿no? sin O de duda. otros. Así es. Son Sin esas duda, cosas sin duda. Carlos Gabriel, quiero agradecerte por esta intervención. Muchas gracias, ha sido una hora entera que no ha tenido desperdicio alguno, como siempre contigo, incluso cuando a veces podemos rozar un poquito de temas anteriormente tratados, o tú te das cuenta, siempre salen novedades y se bifurcan pues las ramas de la conversación por entornos insospechados. Y quiero agradecerte por ello, Carlos Gabriel. Muchas gracias a ti por invitarme, vamos, un placer haber estado aquí nuevamente en este programa. Así es. Un abrazo hasta allá y no quería dejar de preguntarte esto.
¿Qué novedades hay de repente desde el punto de vista de algo que estés investigando o escribiendo? Bueno, has mencionado lo del tema de tu podcast, de Protagonistas de lo Insólito en Evox, o si hay alguna otra novedad también la puedes compartir. Sí, este año está previsto que saque otro libro, una segunda parte con nuevos lugares, de 50 lugares mágicos de Galicia. Aún no hay un título definido, pero vamos, que será una segunda parte, ¿no?, para visitar. Y hacia fin de año, una edición nueva del Voces del Más Allá, que es un libro que saqué en el año 2006 y que está agotado desde hace muchos años, ¿no?, pero que necesita una revisión, han pasado muchas cosas desde entonces, y sobre todo potenciar un poco el tema práctico de experimentación, ¿no?, que eso es lo que necesita más actualización, porque bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no?, incluidas las técnicas que utilizamos, ¿no?, los aparatos electrónicos que se utilizan para la experimentación en psicofonías y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, quiero sacar estos dos libros este año, el primero hacia principios, ahora en marzo, supongo, y el de Voces del Más Allá, la edición ampliada, actualizada, hacia finales de año, ¿no? Sí, y yo creo que ese es un tema perfecto para una nueva conversación. Espero sea muy pronto. ¿Cómo ha cambiado el panorama de la transcomunicación instrumental desde 2006, cuando todavía sobrevivían las postreras cintas de cassette que aún se producían, hasta ahora, donde encontrar un cassette es casi un objeto arqueológico? Así que la gente utiliza los, para mí, casi indeseables grabadores digitales tan impersonales, y que hasta hay quien dice que producen menos efectividad, ¿no? Pero ya eso yo no lo sé, solamente lo hago saber. Pero sí, interesante, ese es un tema para otro gran programa, como siempre. Más bien, entonces, ¿estás buscando título para tu libro sobre los nuevos 50 lugares mágicos de Galicia? Yo creo que por ahí podría ser, ¿no? Así como esas colecciones del ayer, poner algo así como 50 lugares mágicos y al lado más, en letras grandes, de Galicia. O 50, otros 50 lugares mágicos igual de sorprendentes, aún más sorprendentes de Galicia. Puede ser algo así. Un título marquetero o vendedor, claro. Y ya, pues muchos éxitos de tu propuesta. Sí, sí. O edición plus, edición plus, algo así. Sí. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, Carlos Gabriel, que todo esté bien por allá. Un abrazo. Que vaya todo bien por allí, por Perú. También un saludo para todos. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.